Buenas, licenciado. Soy René Gordillo del grupo D de Álgebra Lineal. Nuestro grupo está compuesto por Cristina Novillo, Kenny Campoverde, Fabricio Yagual y mi persona René Gordillo. Nuestro tema escogido son los vectores. Iniciemos. Primero, ¿qué es un vector? Se llama vector a un segmento de recta en el espacio que parte de un punto hacia otro, es decir, que tiene dirección y sentido. Los vectores en física tienen por función expresar las llamadas magnitudes vectoriales, y abajo podemos observar el ejemplo de un vector. ¿Para qué sirven los vectores? Un vector sirve para determinar, representar y calcular las magnitudes vectoriales como el desplazamiento de un cuerpo en movimiento, su velocidad, aceleración, fuerza y entre otros. Gracias a los vectores se puede realizar operaciones matemáticas que ayudan a calcular el módulo o dimensión, la dirección y sentido de dichas magnitudes vectoriales. Vectores en la vida cotidiana. Los vectores son muy utilizados en muchos ámbitos de la vida cotidiana porque permite conocer magnitudes y representarlas a partir de su módulo, sentido y dirección. Como ejemplo, marcar recorridos, medir distancias, realizar el control aéreo, conducir un medio de transporte, etc. ¿En qué influyen los vectores en mi carrera o en la vida profesional? Los vectores se utilizan en el cálculo numérico, en las resoluciones de sistemas de ecuaciones lineales, de las ecuaciones diferenciales y de las derivadas parciales. Además, su utilidad para el estudio de sistemas de ecuaciones lineales, las matrices aparecen de forma natural en geometría, estadística, economía, informática, física, etc. La aplicación de vectores en la ingeniería de sistemas trata de los vectores de radar, de navegación aérea para evitar situaciones de emergencia, curso de ruta, rumbo y marcación definida por vectores. Como podemos observar el ejemplo a la derecha de un radar que podría marcar personas en sí misma. Muchas gracias. Buenos días, profesor, compañeros y compañeras. Mi nombre es Cristina Novillo y hoy les voy a hablar sobre las partes principales de un vector. En primer lugar, tenemos el nombre, que hace referencia a la manera en la que se reconoce el vector como tal, que se lo puede hacer debido a la letra, signo o secuencia de signos que posee el mismo. De ahí nos sigue la magnitud, o también llamado módulo, que es la longitud o la amplitud que posee el vector o el segmento de la resta que se está graficando. Para poder calcular la magnitud o el módulo, se debe primero aplicar el teorema de Pitágoras para después representarlos en la gráfica. Se darán casos en los que la dirección de un vector va a apuntar ya sea hacia la izquierda o hacia abajo. Desde ese mismo instante, la magnitud se la va a considerar negativa. De ahí, por consiguiente, tenemos la dirección, que esta en cambio es la medida de inclinación de un vector con respecto al eje X, el cual va a formar un ángulo. Para poder hallar la dirección se usa la función trigonométrica tangente que relaciona el cateto opuesto y el adyacente. De ahí nos sigue el punto de aplicación. Se utiliza para nombrar al sitio determinado en el cual se aplica una fuerza. Es un lugar geométrico vinculado a un vector. De ahí viene en las magnitudes vectoriales, que de por sí es la magnitud que queda determinado ya sea por un número, una unidad, una dirección y un sentido. Por consiguiente tenemos el desplazamiento, que es el que define la posición del punto A al punto B del vector. De ahí tenemos la fuerza, que se la denomina así a cualquier causa, acción, esfuerzo o influencia que pueda alterar el estado de movimiento o de reposo de cualquier cuerpo. Y por último tenemos el sentido, que es la parte que nos dice hacia qué lado la línea de acción, que es la dirección, va a dirigir el vector. También el sentido puede ser tanto positivo como también resultar negativo. Esta parte es representada en cualquier gráfico de vectores como la punta de la flecha, la cual siempre la veremos ubicada en el extremo del vector. Pero eso sí, el sentido en el que se encuentre siempre dependerá de la dirección hacia donde apunte el vector. De ahí nos sigue la importancia de los vectores en biomedicina. Uno de los procedimientos más importantes en la biomedicina donde se aplican los vectores es en la electrocardiografía. Cuando se realizan los electrocardiogramas, se calculan por medio de vectores y estos nos permiten poder realizar el estado del corazón en todos los ángulos. Esto pone en el medio como punto de referencia y los vectores van entrando a él, pudiendo realizar de esta manera cualquier tipo de operaciones y sumas entre vectores para así realizar los diferentes cálculos y poder analizar los electrocardiogramas. Gracias. Buenas, mi nombre es Kenny Efraín Campoverde y voy a hablar sobre algunos tipos de vectores. Tipos de vectores. Vectores libres. Son aquellos que están totalmente especializados mediante su magnitud, su dirección y su sentido, sin que sea necesario indicar un punto de aplicación o un origen en particular. Vectores deslizantes.
Vector cuyo punto de aplicación se desliza a lo largo de la recta de acción. Vector concurrentes. Son aquellos cuya línea de acción pasan por el mismo punto, es decir, se intersecan. Vectores ligados o fijos. Son aquellos que expresan un punto de origen, además de un extremo, el cual está determinado en un punto fijo del espacio. Vector opuesto. Se caracterizan por tener la misma distancia y magnitud, pero su sentido es opuesto. Imágenes de tipos de vectores. Vectores libres, vectores deslizantes, vectores concurrentes, vectores ligados o fijos, vectores opuestos. Vectores en la vida cotidiana. Conducir un medio de transporte. Los vectores son indispensables para trazar y delimitar orientaciones y direcciones, por lo que son utilizados en el transporte para que el conductor conozca la ruta y el recorrido. ¿Cómo se aplican los vectores en la informática? Los vectores son elementos que están presentes en la gran mayoría de los lenguajes. Se trata de variables comunes que pueden llevar el mismo nombre, pero diferenciadas mediante un subíndice. Su uso permite crear listas y matrices de todo tipo. Gracias. Buenas tardes, compañeros, docentes y con los que me están viendo en YouTube. Un tema es tipo de vectores. Vector unitario. Son aquellos vectores que tienen por módulo la unidad 1. Generalmente se le denota con un acento circunflejo, comúnmente llamado sombrerito. Aquí se ve el símbolo que es como una V, pero está boca abajo, que es un sombrerito, y con su respectiva imagen, que es el vector unitario. Vamos con vector colineales. Son aquellos vectores que se comparten una misma recta de acción. Es decir, si estos son paralelos a una recta, o están en una misma recta. Ellos aquí están como que están en la misma recta, ¿no? Y son a la vez paralelos. Vectores paralelos. Son aquellos vectores cuyas direcciones o líneas de acción pasan por un mismo punto. También se les llama angulares porque forman un ángulo entre ellos. Aquí se puede ver con su respectiva imagen que forman un ángulo en un punto que cruzan por la misma dirección. Los vectores coplanarios son aquellos vectores cuya recta de acción están situadas en un mismo plano. Es decir, si estos son paralelos al mismo plano o están en el mismo plano. Ellos están en el mismo plano y son vectores complanarios. Vamos con vectores perpendiculares. Para calcular si un vector es perpendicular a otro podemos emplear la fórmula de producto escalar desde el punto de vista geométrico. Esto es teniendo en cuenta que el coseno del ángulo forma serán cero. Aquí se ve con su respectiva imagen que es un vector perpendicular. Entonces, para iniciar un ejercicio de MATLAB, primero debemos poner una variable, como ejemplo variable x igual y darle valores. Abrimos corchetes y los valores que en mi caso escogeré serían 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y damos enter. Como podemos observar en pantalla, se dan los valores. Y tendríamos que poner otra variable para poder completar el vector en la gráfica. Como ejemplo, variable y igual, abrimos corchete y daríamos los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, con la distinta característica de que los separamos por punto y coma, 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 punto y coma y punto y coma. Damos enter y listo. A continuación daré dos variables más para poder presentar hasta 4 vectores en mi gráfico, como podría ser la variable a, y abrimos corchete y le añadimos valores 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. Y otra cosa anteriormente vista, como la variable x, lo separamos los valores por un espacio, también se los puede separar por comas, no hay diferencia, y si sirve, como vamos a ver en pantalla. Añadimos otra variable para poder tener mis 4 vectores en la gráfica, variable b, abrimos corchete, y en mi caso pondría los mismos valores, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. Y como he dicho anteriormente, se los separa por punto y coma. Y damos enter. Y listo, ya tendría mis 4 variables. Y para poder hacer mi gráfica, simplemente tendría que poner el código plot, abrimos paréntesis, y ponemos las variables que queremos presentar en la gráfica. Por ejemplo, x, y ahí tendríamos un vector. También podemos poner a, b, tendríamos 2, y jugar entre sí, como por ejemplo, x, b, y a, y. Cerramos paréntesis y damos enter. Y como podemos observar en pantalla, se realiza nuestra gráfica con los 4 vectores. Muchas gracias. A continuación.